Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Acosta Esquirol y junto a mi compañera Lina Orejarena estaremos hablando sobre el portafolio, la entrevista y la caricatura. Y primero les voy a hablar sobre el portafolio. El portafolio es una colección selectiva y organizada de trabajos, proyectos, evidencias de aprendizaje y reflexiones que estas lo que hacen es reflejar el proceso, los logros, el desarrollo personal y académico de los estudiantes eh, en un área específica durante un periodo de tiempo determinado. El portafolio no solo documenta, por así decirlo, el producto final del aprendizaje, sino que ésta también destaca el proceso de aprendizaje, las habilidades adquiridas, las metas alcanzadas y las experiencias significativas que tuvo cada uno de los participantes. El portafolio, además de servir como una herramienta de evaluación, este también promueve la autorreflexión, promueve el pensamiento crítico y promueve la metacognición, ya que hace que los estudiantes tengan que analizar su propio trabajo y su propio progreso. Básicamente, el portafolio es un recurso integral que le permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje de una manera contextualizada y significativa. La estructura del portafolio se divide en varios pasos o en varias partes. La primera parte es la portada. En la portada se incluye el nombre del estudiante, se incluye el nombre del proyecto, se muestran las fechas y también el curso o el programa en el que está el individuo. La segunda parte es el índice. Aquí se enumeran y se organizan las diferentes partes que componen el portafolio, ya como vendrían siendo los ensayos, las reflexiones, las evidencias de aprendizaje, entre otras cosas. La tercera parte es la introducción. Aquí es donde se da como una pequeña idea de lo que se va a tratar el portafolio para que los lectores tengan más o menos conocimiento de lo que se va a tratar próximamente. La cuarta parte es la sección de trabajo o la sección del proyecto. Aquí el portafolio, por así decirlo, el desarrollo, la temática principal, se desarrolla y se organiza de manera cronológica o por temáticas o competencias. Luego viene la quinta parte, que son las evidencias de aprendizaje. Aquí el individuo vendría a mostrar lo que serían las imágenes, los videos que tiene, los documentos, los informes, las presentaciones o cualquier otro tipo de material que respalde o que muestre el proceso de aprendizaje. Luego viene la sexta parte, que son las reflexiones y autoevaluaciones. Aquí el mismo individuo es el que da su propia reflexión y autoevaluación del proceso. Luego viene la retroalimentación y evaluación. Esta, a diferencia de la pasada, esta no la realiza el mismo estudiante, sino que un tercero, o sea, otra persona, es quien da la retroalimentación y corrige cosas y da una evaluación externa. Luego viene la conclusión, que por así decirlo es como el cierre del portafolio, lo que se puede concluir, lo que se halló, que se encontró, diferentes cosas se podría mostrar ahí. Y luego vienen los anexos, que ya vendría siendo cualquier material adicional que puede ser relevante y que complemente al portafolio. Ya podrían ser certificados de participación en actividades, cartas de recomendación, entre otro tipo de cosas. La finalidad de llevar a cabo el portafolio, de realizar el portafolio, es proporcionar una visión holística de aprendizaje del estudiante, permitiendo la evaluación de actividad, de habilidades, conocimientos, actitudes y progreso a lo largo del tiempo. Además, promueve la autorreflexión, el desarrollo metacognitivo del estudiante y el pensamiento crítico, como lo mencioné anteriormente. Dentro del portafolio, los criterios cognitivos y actitudinales son los más relevantes que se puede encontrar en la evaluación del portafolio. El cognitivo, ya que se centra en la calidad del contenido académico presentado en el portafolio, incluyendo la precisión, la profundidad, la amplitud del conocimiento, todo lo que se demostró dentro del portafolio. Aquí se evalúa la capacidad que tuvo el estudiante para redactar, para aplicar conceptos y habilidades aprendidas en contextos diversos, así como su capacidad para analizar y evaluar distintos tipos de información de distintas formas. Y por otra parte también la actitudinal,
ya que ésta se enfoca en las actividades, los valores y la disposición que tenga el estudiante hacia mostrar algo, en este caso hacia hacer el portafolio. Aquí se evalúa la motivación, la perseverancia, la ética en el trabajo, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto demostrado por los estudiantes hacia sus compañeros y el docente, y la interacción que tiene con sus compañeros. Y ahora voy a hablar del segundo tema, el cual es la entrevista. La entrevista es un proceso de comunicación interpersonal en el que un entrevistador con cierto propósito en específico se encuentra con uno o varios entrevistados para obtener algún tipo de información relevante. Durante una entrevista se van a explorar ideas, se analizan situaciones o también se evalúan competencias. Las entrevistas pueden ser de forma verbal o no verbal. Entonces, este intercambio verbal o no verbal se caracteriza por su estructura dinámica y flexible, que permite una interacción mucho más directa y personalizada entre las dos partes, que son el entrevistador y él o los entrevistados. Durante la entrevista, el entrevistador va a realizar o va a aplicar ciertas técnicas para hacer preguntas y así obtener respuestas significativas, ya que esto es lo que se busca en una entrevista. Y también va a emplear la escucha activa para guiar la conversación, porque lo que se busca es profundizar en temas realmente relevantes y obtener respuestas significativas. Por otro lado, los entrevistados también pueden compartir opiniones, puntos de vista, experiencias e incluso emociones, adaptando sus respuestas al contexto y los objetivos que busca la entrevista. La entrevista puede ser empleada en distintos contextos, la verdad se puede emplear de muchas formas. Un simple ejemplo podría ser la evaluación educativa o la selección de personal en una entrevista. Las entrevistas se dividen en varios tipos. Una es la estructurada, la otra es la semiestructurada y la no estructurada. El tipo de entrevista que se va a realizar depende del entrevistador y también del objetivo que se tiene durante la entrevista. En una entrevista, como lo mencioné anteriormente, está la estructurada, semiestructurada y no estructurada. En una entrevista estructurada se utilizan preguntas predeterminadas y se sigue un tipo de guión en específico. En cambio, en una entrevista semiestructurada se proporciona cierta flexibilidad para explorar temas adicionales o salirse un poco de la temática. Y por el otro lado está la no estructurada, que es una entrevista en donde el evaluador guía, por así decirlo, la entrevista a su antojo y de forma mucho más libre. Puede realizar cualquier tipo de preguntas. Si están hablando de cierta temática, se puede salir, puede realizar otro tipo de preguntas si se le viene a la mente sobre la persona o algo así. Se puede salir de la temática y luego retomar otra vez y seguir con el tema principal. La estructura de la entrevista puede variar dependiendo de sus propósitos y del enfoque del evaluador. Sin embargo, las entrevistas suelen seguir el mismo patrón, el cual es la introducción, el desarrollo y el cierre. En la introducción, el entrevistador y el entrevistado se presenta, se explica sobre qué se va a tratar la entrevista, los temas de los que se va a tocar y también la duración de la entrevista, ya que esto es un factor bastante importante. La introducción también sirve para crear cierto ambiente como de confianza, cierto ambiente en donde el entrevistado se sienta cómodo y en un futuro pueda brindar mejores respuestas. Luego viene el desarrollo de la entrevista, que es donde el entrevistador planea las preguntas que ya tenía diseñadas o no pudo haber tenido diseñadas y relacionadas con el tema o el propósito de la entrevista. Estas entrevistas pueden ser abiertas para fomentar las respuestas detalladas y reflexivas por parte del entrevistado. Aquí ya el entrevistado se sale un poco más, puede hablar de forma libre, como quiera, y tocar distintos puntos o distintas partes de la entrevista. Aquí el entrevistador presta mucha atención a lo que el entrevistado está diciendo y muestra un interés genuino y realiza ciertas preguntas para tener el seguimiento de la misma temática y obtener más detalles de la misma. Y por último viene el cierre,
que es donde el entrevistador recapitula los puntos claves discutidos durante toda la entrevista, se destacan las ideas principales y pues se realizan las conclusiones alcanzadas de todo el proceso de la entrevista. Se realizan algunas preguntas adicionales en caso de que se necesita abordar cierta información relevante de la que no se habló antes y se finaliza la entrevista. La finalidad que tiene la entrevista es que se puede obtener información detallada sobre las habilidades, los conocimientos, las actitudes y experiencias del entrevistado, así como también se puede evaluar su capacidad para comunicarse, su raciocinio, su forma de reflexionar y su criticidad sobre o frente a algunos temas. Bueno, y finalmente tenemos los criterios en la entrevista. Los criterios cognitivos y actitudinales son fundamentales, ya que se evalúa el contenido y la calidad de las respuestas, la claridad en la comunicación, la profundidad de las respuestas, la escucha y asimismo también prevalece su actitud, habilidad de comunicación y la capacidad de nuestros alumnos para trabajar en equipo. Continuamos con la caricatura. La caricatura es una forma de expresión artística que distorsiona y o exagera los rasgos físicos, comportamientos o características de personas, situaciones o temas con el propósito de transmitir un mensaje ya sea humorístico, crítico o satírico. Se utilizan técnicas de dibujo y representación visual. Usualmente se simplifica o amplifica los rasgos distintivos de un sujeto, creando una imagen que refleja de forma intensificada ciertos aspectos de la realidad. Esta forma de arte no solo busca entretener al espectador, sino también provocar una respuesta emocional o intelectual, ya sea risa, reflexión o crítica, y también puede encontrarse en diversas formas, ya sean tiras cómicas, ilustraciones políticas, caricaturas editoriales, entre otros. Y puede emplearse en una variedad de contextos, desde el periodismo y la sátira política hasta la publicidad y o el entretenimiento. La caricatura cuenta con una estructura bastante simple. Contamos con elementos visuales que serían los personajes, expresiones faciales, corporales y rasgos característicos. Por otro lado tenemos el contexto y el escenario, que sería como el ambiente donde suceden ciertas situaciones. Por otro lado también el texto y los diálogos, que vendrían siendo las burbujas de diálogos y textos descriptivos. La caricatura también cuenta con un estilo artístico, que serían los trazos, líneas, color, sombreado o el estilo personal de la persona que lo está realizando. Y finalmente un mensaje o propósito, que sería como el humor, la sátira, la criticidad social y política que habíamos mencionado anteriormente. La caricatura tiene como finalidad principal comunicar un mensaje de forma efectiva y también provocativa, utilizando la exageración y la sátira. En sus objetivos podemos deducir que está el entretenimiento, que se basa en provocar risa y diversión al espectador de cierta forma a través de la representación humorística de situaciones, personajes o eventos. Siempre también encontraremos la crítica social o política, que nos lleva a reflexionar sobre temas relevantes de la sociedad o la política, destacando y ridiculizando comportamientos, situaciones o figuras de autoridad. También la concientización y la reflexión. Despertar conciencia en el espectador sobre los problemas sociales, políticos o culturales, invitándolo a reflexionar sobre ellos o nosotros desde una perspectiva humorística, pero siempre crítica. Y finalmente la expresión artística. Esta nos permite expresar una visión única del mundo si hacemos una caricatura y habilidades artísticas a través de la distorsión y la exageración de la realidad para encontrar un punto en el que nosotros mismos analicemos lo que está sucediendo. Y para finalizar tenemos los criterios de la caricatura. En este podemos encontrar el cognitivo, donde nos permite evaluar la capacidad del espectador para comprender el mensaje, en este caso nuestros estudiantes, el mensaje subyacente de la caricatura, identificando y comprendiendo la crítica ya sea social, política o cultural que queremos transmitir.
También la valoración de la capacidad de nuestros alumnos para analizar y reflexionar sobre los temas presentados en la caricatura, identificando los elementos de sátira y pues evaluando su efectividad en la crítica social. En el criterio procedimental evaluamos la habilidad del espectador para interpretar los elementos visuales de la caricatura, como lo son las expresiones faciales, gestos, símbolos, y así extraer significados y entender el contexto de la representación. El reconocimiento de las técnicas artísticas utilizadas, como la exageración, la simplificación, la distorsión y comprensión de cómo estas técnicas contribuyen a la expresión de un mensaje. En el criterio axiológico evaluamos los valores y principios éticos representados en la caricatura y pues identificando si se promueven valores como la justicia, la igualdad, el respeto o la solidaridad, o si se critican actitudes negativas o injustas. También la consideración de la sensibilidad de nuestros alumnos, o pues en este caso espectadores, hacia la representación de grupos étnicos, culturales o sociales en la caricatura, evaluando si se evitan estereotipos ofensivos y se muestra respeto hacia la diversidad. En el criterio actitudinal encontramos la evaluación de la disposición para mantener una mente abierta y receptiva ante las críticas presentadas en la caricatura, mostrando disposición para reflexionar sobre perspectivas diferentes a las propias. También la valoración de la capacidad para mostrar empatía hacia grupos o individuos representados en la caricatura, así como tolerancia hacia opiniones y puntos de vista diferentes a los nuestros. Sabemos que las pruebas estructuradas son sumamente importantes para nosotros como docentes, porque nos permiten evaluar los conocimientos, las habilidades, las competencias y los avances de nuestros alumnos en cualquier área del aprendizaje. La prueba que nosotros realizamos va dirigida al grado sexto de bachillerato, y en esta combinamos las clases de pruebas estructuradas en los diferentes incisos. En la misma tenemos de ordenamiento, complete, asociación, entre otras, y pasaré a compartirles nuestra prueba para que sea analizada con más detalle.